Durante décadas, las élites más poderosas del planeta han tejido una red de secretos financieros que trascienden fronteras y desafían la justicia. Estamos frente a una de las filtraciones más impactantes de la historia, los papeles de Pandora. Esta revelación expuso cómo líderes mundiales, políticos influyentes, multimillonarios, esconden fortunas inimaginables en paraísos fiscales, mientras las naciones enfrentan crisis económicas y millones luchan por sobrevivir. Desde cuentas bancarias blindadas hasta propiedades de lujo ocultas tras empresas fantasma, cada dato revela un entramado de riqueza y privilegios que parecía intocable. Número 1. Los papeles de Pandora y su impacto global. En el año 2021, un fenómeno sin precedentes sacudió los cimientos del sistema financiero global. Los papeles de Pandora. Esta filtración masiva de información reveló un entramado oculto de riqueza y actividades cuestionables llevadas a cabo por algunos de los personajes más poderosos del mundo. Líderes mundiales, políticos, multimillonarios y celebridades aparecieron en el centro de una red de estructuras financieras offshore diseñadas para evadir impuestos y mantener su fortuna fuera del alcance de las autoridades fiscales. Con más de 12 millones de documentos, los papeles de Pandora constituyen la filtración más grande de la historia sobre datos financieros secretos. Estos archivos incluyen correos electrónicos, contratos y registros de empresas fantasma que datan desde la década de 1970 hasta el año 2020. Los documentos revelan cómo estas personas y entidades han utilizado paraísos fiscales para esconder activos y evitar responsabilidades fiscales, afectando a las economías de múltiples países. El impacto de esta revelación fue global. Las personas involucradas no solo enfrentaron el escrutinio público, sino que varios gobiernos iniciaron investigaciones para identificar posibles delitos fiscales y recuperar activos no declarados. La filtración puso en evidencia cómo la opacidad financiera perpetúa la desigualdad económica y desvía recursos que podrían ser destinados a infraestructura y servicios públicos. Más allá de la magnitud de los datos, los papeles de Pandora trajeron a la luz debates éticos sobre el uso de lagunas legales para proteger riquezas. ¿Es justo que quienes tienen más recursos escapen de sus responsabilidades fiscales mientras la mayoría de la población soporta la carga impositiva? Esta pregunta sigue resonando en foros internacionales y en las calles de muchos países, mostrando que el escándalo fue más que una simple exposición de nombres. Se convirtió en un llamado a la acción contra las injusticias del sistema económico global. Número 2. La investigación del ICIG y su papel clave. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ICIG, por sus siglas en inglés, desempeñó un papel fundamental en la revelación de los papeles de Pandora. Este grupo, conformado por más de 600 periodistas de 150 medios de comunicación en 117 países, analizó durante 2 años la información filtrada, garantizando su autenticidad y precisión. El trabajo del ICIG no fue simplemente reunir datos, fue una labor meticulosa de verificación y conexión de puntos. Cada documento, cada transacción y cada entidad fue sometida a un escrutinio detallado para reconstruir las redes financieras ocultas que operan en las sombras. Las pruebas reunidas involucraron a más de 400 políticos y personalidades influyentes, incluidos 35 líderes mundiales, lo que confirmó que estas prácticas no eran excepcionales, sino sistémicas. El impacto del trabajo del ICIG fue amplificado por la colaboración global. Periodistas de diversas culturas y países compartieron información, superaron barreras lingüísticas y enfrentaron presiones políticas para llevar estas historias al público. Su esfuerzo desmanteló la fachada de legalidad de muchas estructuras offshore y destacó la necesidad de una mayor transparencia financiera en todo el mundo. El ICIG no solo destapó escándalos, también inspiró un movimiento hacia una mayor rendición de cuentas. Gobiernos, instituciones financieras y ciudadanos de todo el mundo comenzaron a exigir cambios en las leyes que permiten la evasión fiscal. Este trabajo colectivo demostró que, incluso en un mundo tan interconectado como el nuestro, la colaboración y el compromiso ético pueden arrojar luz sobre las prácticas más oscuras de los poderosos. Número 3. La relevancia global de los Pandora Papers. Los papeles de Pandora no solo impactaron a las personas involucradas, sino que también desataron una conversación global sobre la justicia fiscal y la desigualdad. Esta filtración expuso cómo más de 400 políticos y figuras públicas utilizaron empresas offshore y fideicomisos para esconder fortunas, evadir impuestos y mantener el control de activos en secreto. Entre los señalados se encuentran 35 líderes mundiales, incluidos presidentes y ex primeros ministros,
junto con 100 multimillonarios y empresarios de renombre. Este nivel de implicación muestra que la evasión fiscal y el uso de paraísos fiscales no son problemas aislados, sino prácticas profundamente arraigadas en los sistemas económicos y políticos globales. La filtración también reveló cómo estas actividades impactan directamente a las economías de los países. Al desviar recursos hacia cuentas offshore, se reduce la capacidad de los gobiernos para invertir en infraestructuras esenciales, salud y educación. En un mundo donde millones luchan por subsistir, estas prácticas evidenciaron las profundas brechas entre las élites y el resto de la población. Además, los papeles de Pandora impulsaron un cambio en la percepción pública sobre la riqueza y el poder. Los ciudadanos comenzaron a cuestionar no solo las acciones de los individuos implicados, sino también las estructuras legales que permiten estas prácticas. La presión internacional ha llevado a algunos gobiernos a proponer reformas fiscales más estrictas, pero la lucha por la justicia económica está lejos de concluir. Estos 3 informes iniciales destacan cómo los papeles de Pandora no solo destaparon prácticas cuestionables, sino que también iluminaron las sombras de un sistema económico que favorece a los más ricos a expensas de los demás. Número 4. El rey Abdullah II y su imperio oculto. Entre las figuras más destacadas de los papeles de Pandora, se encuentra el rey Abdullah II de Jordania. La filtración reveló que el monarca poseía en secreto un impresionante imperio inmobiliario valuado en más de $100 millones, distribuido en propiedades de lujo en Londres, Malibú y Washington, D.C. Estas adquisiciones se llevaron a cabo a través de una intrincada red de empresas offshore, lo que planteó preguntas sobre la transparencia y el origen de los fondos utilizados. Este caso cobró especial relevancia debido a las condiciones económicas de Jordania. Mientras el país enfrenta dificultades financieras y su población lidia con altos niveles de pobreza y desempleo, las revelaciones sobre la opulencia personal del rey generaron un fuerte contraste. Aunque el monarca afirmó que las propiedades fueron adquiridas con fondos personales, la falta de claridad sobre los mecanismos financieros utilizados suscitó críticas internacionales. Las propiedades incluyen residencias ubicadas en zonas exclusivas, como un complejo frente al océano en Malibú y apartamentos de lujo en el corazón de Londres. Estos activos, adquiridos a través de empresas registradas en paraísos fiscales, se mantuvieron fuera del escrutinio público hasta la filtración. La controversia también impulsó debates sobre la legitimidad de las estructuras offshore y su uso por parte de figuras públicas. ¿Debe un líder cuya nación enfrenta serios desafíos económicos utilizar sistemas diseñados para mantener su riqueza en secreto? Este caso se convirtió en un símbolo de las desigualdades que los papeles de Pandora sacaron a la luz. Número 5. Tony Blair y las lagunas legales. El ex primer ministro británico Tony Blair y su esposa Cherie también estuvieron entre los nombres destacados en los papeles de Pandora. La pareja utilizó una estructura legal para adquirir un edificio de oficinas en Londres mediante una empresa registrada en las Islas Vírgenes Británicas. Esta maniobra les permitió ahorrar más de $300,000 en impuestos de timbre, una suma significativa que provocó un debate sobre la ética en el uso de lagunas fiscales. Aunque esta acción no fue ilegal, sí puso de relieve cómo las leyes pueden ser aprovechadas para evitar el pago de impuestos que, en condiciones normales, serían obligatorios. Los Blair declararon que la empresa ya no estaba operativa y que todas las transacciones realizadas eran legales, pero el caso alimentó una discusión sobre la necesidad de reformar las leyes fiscales para evitar este tipo de prácticas. El episodio también llevó a cuestionamientos sobre la equidad del sistema impositivo. Mientras la mayoría de los ciudadanos británicos no tienen acceso a este tipo de estrategias, quienes poseen los recursos suficientes pueden aprovechar estructuras complejas para minimizar sus obligaciones fiscales. Este contraste agudizó las críticas hacia las élites económicas y políticas. Además, el caso Blair ejemplifica cómo las figuras públicas que han ocupado posiciones de liderazgo pueden generar percepciones contradictorias sobre la responsabilidad fiscal. A pesar de que su acción fue legal, el impacto reputacional fue significativo, subrayando la importancia de alinear las acciones con las expectativas éticas del público. Número 6. Los Kenyatta y sus cuentas secretas. El presidente de Kenia y su familia se vieron envueltos en una controversia que sacudió no solo a su país, sino también al panorama internacional. Las revelaciones de los papeles de Pandora expusieron una red de empresas offshore asociadas con la familia presidencial, utilizadas para gestionar activos que alcanzaban un valor estimado en más de $30 millones. Este entramado financiero
registrado en jurisdicciones como las Islas Vírgenes Británicas, no solo planteó preguntas sobre la legitimidad de las operaciones, sino también sobre el papel de los líderes en la perpetuación de la desigualdad económica. Lo que hace este caso especialmente impactante es el contexto en el que se desarrolla. Por un lado, Kenia enfrenta problemas profundamente arraigados de pobreza y corrupción. Millones de ciudadanos luchan diariamente por acceder a servicios básicos como agua potable, educación y atención médica. Por otro lado, las revelaciones sobre la riqueza oculta de la familia Kenyatta contrastan dolorosamente con este panorama. Este desequilibrio entre la opulencia y las carencias cotidianas generó una ola de indignación, tanto a nivel local como global. Para complicar aún más las cosas, Uhuru Kenyatta había construido su imagen pública sobre la base de un compromiso declarado con la transparencia y la lucha contra la corrupción. En repetidas ocasiones, se presentó como un defensor de la rendición de cuentas, lo que convirtió estas revelaciones en un golpe directo a su credibilidad. Aunque Kenyatta aseguró que las empresas offshore no tenían relación con su gestión como presidente, la percepción pública fue mucho más difícil de controlar. El daño a su reputación ya estaba hecho. Además, las implicaciones políticas fueron profundas. En un país donde la corrupción ha sido históricamente un obstáculo para el desarrollo, las acciones de la familia presidencial enviaron un mensaje contradictorio. ¿Cómo pueden los ciudadanos confiar en un líder que supuestamente está comprometido con el cambio, pero cuyas acciones personales parecen reflejar lo contrario? Este caso puso de relieve la fragilidad de la confianza pública en las instituciones y en quienes las dirigen. Número 7. Andrej Babis y su propiedad en Francia. El ex primer ministro checo fue otro de los nombres destacados en los papeles de Pandora. La filtración reveló que Babis utilizó una serie de empresas offshore para adquirir una propiedad de lujo en el sur de Francia, valuada en más de 20 millones de dólares. Esta operación, llevada a cabo mediante un complejo entramado financiero, levantó sospechas sobre la evasión fiscal y la transparencia de sus acciones. Lo que hace este caso especialmente significativo es la posición de Babis como político crítico de la corrupción. Durante su mandato, promovió políticas de austeridad y denunció irregularidades en la administración pública, lo que hizo que las revelaciones sobre su uso de estructuras offshore fueran percibidas como una grave contradicción. La propiedad, una villa en la Riviera Francesa, fue adquirida a través de empresas registradas en paraísos fiscales, lo que permitió a Babis mantener la operación fuera del radar de las autoridades checas. Aunque él negó cualquier irregularidad y afirmó que la compra fue completamente legal, el impacto político fue profundo, especialmente durante un periodo electoral en su país. Este caso refleja cómo las prácticas financieras cuestionables pueden socavar la credibilidad de los líderes políticos, incluso cuando no infringen la ley. La percepción pública de la ética y la responsabilidad juega un papel crucial en el liderazgo, y las acciones de Babis, reveladas por los papeles de Pandora, sirvieron como un recordatorio de las complejidades que rodean la riqueza y el poder. Número 8. Naguib Sawiris y su fortuna oculta. Un prominente empresario egipcio y multimillonario conocido por su éxito en la industria de las telecomunicaciones, también figuró en los papeles de Pandora. La filtración mostró cómo Sawiris utilizó empresas offshore y fideicomisos para gestionar y proteger su vasta riqueza. Aunque Sawiris es ampliamente respetado por sus iniciativas filantrópicas y su liderazgo empresarial, estas revelaciones sacaron a la luz un lado más reservado de su vida financiera. Los documentos indicaron que Sawiris utilizó estas estructuras para adquirir propiedades de lujo e inversiones de alto perfil mientras minimizaba sus obligaciones fiscales. Estas operaciones, realizadas a través de jurisdicciones como las Islas Vírgenes Británicas y las Seychelles, le permitieron mantener un alto grado de privacidad financiera. El caso de Sawiris no solo subrayó cómo los empresarios más influyentes protegen su riqueza, sino que también destacó las desigualdades en los sistemas financieros internacionales. Mientras las personas comunes enfrentan estrictos controles fiscales, quienes tienen acceso a recursos y conocimiento legal pueden aprovechar lagunas para conservar su fortuna. Estas revelaciones generaron un debate sobre cómo los sistemas offshore, aunque legales, perpetúan la concentración de riqueza en manos de unos pocos. La imagen pública de Sawiris como un hombre de negocios visionario se vio cuestionada, dejando a muchos preguntándose si las leyes internacionales están diseñadas para proteger a las élites a expensas del resto. Número 9. Shakira y la estrategia offshore. La cantante colombiana, conocida por su talento y carisma,
también apareció en los papeles de Pandora. La filtración reveló que Shakira utilizó 3 empresas registradas en las Islas Vírgenes Británicas para gestionar derechos musicales y propiedades intelectuales. Estas entidades le permitieron reducir sus obligaciones fiscales en España, donde reside, y mantener parte de su patrimonio en jurisdicciones con leyes fiscales favorables. Aunque Shakira afirmó que todas sus actividades eran legales y que cumplía con las leyes fiscales, el escándalo reavivó las acusaciones previas de evasión fiscal que había enfrentado en España. La cantante aseguró que las empresas offshore fueron creadas antes de que residiera en el país europeo, pero el impacto mediático fue inevitable. El caso de Shakira puso en evidencia cómo las celebridades, al igual que empresarios y políticos, pueden aprovechar sistemas financieros internacionales para gestionar su riqueza. Sin embargo, también resaltó los riesgos reputacionales que estas prácticas implican, especialmente cuando el público percibe un desequilibrio entre las leyes que aplican a las élites y al resto de la población. Este caso fue un recordatorio de que, en la era de la transparencia, las acciones financieras de las figuras públicas están bajo un escrutinio constante. Para Shakira, el reto no fue solo legal, sino también de preservar su imagen como una artista que conecta con millones de seguidores alrededor del mundo. Número 10. Vladimir Putin y su red de confianza. El presidente ruso, figura central en el escenario político global, no fue mencionado directamente en los papeles de Pandora. Sin embargo, las filtraciones iluminaron un entramado de conexiones que, inevitablemente, apuntaban hacia su círculo más cercano. Entre los nombres más destacados apareció Sergei Roldugin, un reconocido violonchelista, y curiosamente, amigo de la infancia de Putin. Pero lo más llamativo no es su talento musical, sino su papel como una pieza clave en el manejo de empresas offshore que gestionaban cientos de millones de dólares en activos. Estas empresas, registradas en paraísos fiscales, se vinculaban a la adquisición de propiedades de lujo y a inversiones estratégicas en el extranjero. Y, aunque oficialmente Roldugin no ocupa ningún cargo político o empresarial significativo, los documentos sugerían que actuaba como un intermediario para proteger los intereses del presidente y su entorno más cercano. Esta estrategia, ampliamente utilizada en los círculos de poder, no solo reforzaba el misterio en torno a la fortuna de Putin, sino que también abría la puerta a múltiples interrogantes sobre la transparencia y el doble discurso. Lo paradójico, y sin duda intrigante, es que Putin ha mantenido históricamente una postura férrea contra la corrupción, presentándose como un defensor de la autosuficiencia rusa frente al sistema financiero occidental. Sin embargo, estas revelaciones parecían contradecir esa narrativa, al exponer cómo personas cercanas a él utilizaban los mismos mecanismos que él criticaba públicamente. El escándalo puso de manifiesto un evidente doble estándar. De inmediato, surgieron especulaciones sobre el alcance real de su fortuna y el papel que desempeñaban estas redes financieras en su consolidación de poder. Número 11. El impacto de las revelaciones globales. Los papeles de Pandora no fueron simplemente una filtración más en el historial de los secretos financieros, sino un evento que sacudió los cimientos mismos del sistema global de poder y riqueza. Cada documento revelado dejó al descubierto un entramado de estrategias diseñadas para evadir impuestos y acumular fortunas lejos del escrutinio público. Sin embargo, lo que hace a esta filtración verdaderamente inolvidable es el impacto monumental que tuvo en múltiples esferas, desde la política internacional hasta la percepción pública de las élites económicas. Para empezar, estas revelaciones no se quedaron en el ámbito de lo anecdótico. En países como India, México y Pakistán, los gobiernos no tardaron en responder con promesas de investigaciones exhaustivas. Las palabras se transformaron en acciones, al menos en algunos casos, ya que las autoridades se movilizaron para analizar si los implicados habían violado las leyes locales. Este movimiento fue acompañado de un renovado impulso hacia la creación de mecanismos de transparencia, como registros públicos de beneficiarios finales que buscan limitar el anonimato que permiten los paraísos fiscales. En este contexto, naciones como España y Francia, con sistemas fiscales robustos, pero frecuentemente desafiados por las prácticas offshore, propusieron medidas para endurecer las regulaciones. Esto no solo incluyó nuevas leyes, sino también esfuerzos para cerrar las brechas legales que permitían a las grandes fortunas esconderse tras una maraña de empresas fantasma y fideicomisos. En países más afectados por la desigualdad económica, como los mencionados anteriormente, las filtraciones fueron vistas como una oportunidad para abordar un problema que, hasta ese momento, parecía intocable. Número 12. Elegir el país ideal para ocultar riqueza.
El primer paso en el complejo proceso de ocultar riqueza a través de esquemas offshore es seleccionar el país adecuado. Los paraísos fiscales como Suiza, las Bahamas y las Islas Vírgenes Británicas se destacan como destinos preferidos debido a sus estrictas leyes de secreto bancario, baja supervisión regulatoria y ventajas fiscales atractivas. Estas jurisdicciones brindan un entorno seguro para que individuos y empresas mantengan su riqueza lejos del escrutinio público y de las autoridades fiscales. Suiza, por ejemplo, es conocida por su tradición de confidencialidad bancaria, que se remonta a la Ley Bancaria Suiza de 1934. Esta normativa hace que sea extremadamente difícil para terceros obtener información sobre las cuentas bancarias. Asimismo, países como las Islas Caimán y Singapur han atraído a personas adineradas con beneficios similares, consolidando su reputación como refugios financieros. Sin embargo, no todas las actividades realizadas en estos lugares son ilegales. Muchos utilizan estas jurisdicciones para proteger activos legítimos frente a inestabilidades políticas o económicas. Pero el atractivo de los paraísos fiscales radica en su capacidad para permitir que las élites eludan impuestos y mantengan sus operaciones financieras en la sombra, perpetuando así la desigualdad económica a nivel global. El caso de Sani Abacha, el dictador militar de Nigeria, ilustra cómo estas jurisdicciones han sido explotadas para fines ilícitos. Durante su mandato, Abacha desvió miles de millones de dólares de fondos públicos hacia cuentas en Suiza. Número 13. Crear una empresa fantasma como herramienta clave. El segundo paso en la estrategia de ocultar riqueza es la creación de empresas fantasma. Estas entidades, que existen solo en el papel, son diseñadas para ocultar la verdadera propiedad de los activos. Carecen de operaciones comerciales reales y a menudo están registradas en jurisdicciones offshore, conocidas por sus bajos niveles de transparencia. Las empresas fantasma permiten a sus propietarios disimular el origen de fondos ilícitos, proteger activos de posibles demandas legales y aprovechar diferencias fiscales entre países. Además, pueden ser utilizadas en conjunto con fideicomisos y cuentas bancarias offshore para construir estructuras financieras complejas y opacas, dificultando su rastreo por parte de las autoridades. Un caso emblemático es el del expresidente ucraniano Viktor Yanukovych, quien utilizó una red de empresas fantasma para canalizar millones de dólares desviados de las arcas estatales. Entre estas, Europe Limited, registrada en las Islas Vírgenes Británicas, sirvió como una fachada para ocultar la riqueza mal habida de Yanukovych y sus asociados. La creación de empresas fantasma generalmente requiere la asistencia de proveedores de servicios offshore, que ofrecen paquetes completos que incluyen la incorporación de la entidad, la designación de directores nominados y la apertura de cuentas bancarias. Estos servicios están diseñados para garantizar el anonimato del verdadero propietario, lo que añade una capa adicional de protección contra el escrutinio. Número 14. Testaferros y el anonimato estratégico. El tercer paso en esta red de ocultamiento es el uso de testaferros. Estas personas o entidades actúan como representantes legales de las empresas fantasma, desempeñando roles como directores o accionistas, aunque no tienen control real sobre los activos. Su principal función es ocultar la identidad del propietario original y crear una barrera legal que dificulte el rastreo de los fondos. El caso de Sigmundur David Gunnlaugsson, ex primer ministro de Islandia, ilustra cómo los testaferros han sido utilizados en esquemas financieros offshore. Gunnlaugsson y su esposa eran propietarios de una empresa llamada Wintris Inc., registrada en las Islas Vírgenes Británicas. Para proteger su anonimato, se designaron directores nominados, lo que permitió a Gunnlaugsson evitar revelar sus intereses financieros. Aunque la práctica de utilizar testaferros no siempre es ilegal, plantea serias cuestiones éticas. Este mecanismo refuerza la percepción de que las élites disfrutan de privilegios que les permiten operar fuera de las reglas comunes. Además, el uso de testaferros puede ser instrumental en casos de corrupción, evasión fiscal y lavado de dinero. Los testaferros son seleccionados cuidadosamente para garantizar la discreción y la falta de vínculos directos con el verdadero propietario. Número 15. La creación de cuentas bancarias offshore. El cuarto paso en el proceso de ocultar riqueza consiste en abrir cuentas bancarias offshore. Estas cuentas, ubicadas en jurisdicciones con estrictas leyes de confidencialidad y regulaciones favorables, son fundamentales para mover, almacenar y administrar fondos de manera segura y discreta. Países como Suiza, Luxemburgo y las Islas Caimán son destinos populares debido a su reputación como centros financieros internacionales. Las cuentas bancarias offshore ofrecen múltiples ventajas,
como privacidad, seguridad y beneficios fiscales. Los bancos en estas jurisdicciones suelen tener políticas de confidencialidad estrictas, dificultando que las autoridades nacionales rastreen los fondos depositados. Además, estas cuentas son utilizadas para facilitar transacciones internacionales y proteger activos de inestabilidades políticas o económicas. El escándalo de 1MDB en Malasia destaca cómo estas cuentas pueden ser utilizadas para fines ilícitos. Najib Razak, ex primer ministro malasio, y sus asociados desviaron miles de millones de dólares de un fondo soberano a través de cuentas bancarias offshore. Estos fondos fueron transferidos entre varias jurisdicciones, dificultando su rastreo y facilitando su lavado. Abrir una cuenta offshore implica cumplir con ciertos requisitos, como la presentación de documentos de identidad, referencias bancarias y, en algunos casos, información sobre la fuente de los fondos.